One, two. So you're on the prowl, wondering whether she left already or not. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel, soy especialista en diagnóstico por imágenes, e intervencionismo extravascular, diagnóstico y terapéutico. Me convocaron a dar la clase de los aportes de la resonancia magnética en la evaluación de la patología neumonológica. Es la primera vez que doy una clase en este formato, así que sepan disculpar algún error o imprevisto. De fondo está mi hijo alimentándose, así que quizás hay algún ruido que no estaba planeado. Estas primeras imágenes son en líneas generales para demostrar un poco la capacidad básica de evaluación que tiene la resonancia magnética, donde vamos a ir de afuera para adentro: piel, tejido celular subcutáneo con grasa blanca, tejido muscular, tejido óseo. Acá vemos la vértebra, la misma señal que las costillas, el líquido perimedular, se ve blanco el líquido, es una secuencia T2. Después vamos a hablar un poquito de eso, pero sin entrar mucho en detalle de la física y las secuencias. La sangre, el contenido, se ve oscuro, negro, porque hay ausencia de algo que emita señal, como esto básicamente responde a un estímulo de un tejido y luego ese tejido estimulado emite una señal. Si el tejido estimulado no está más donde inicialmente lo estimulamos, no hay señal, y por eso son estas áreas negras que corresponden al flujo sanguíneo que fue estimulado, pero ya pasó en ese margen de exploración. El mismo fundamento es el que se utiliza a favor cuando queremos hacer una secuencia angiográfica sin contraste. Se estimula en un lugar el flujo sanguíneo, esperando que llegue a otro lugar para emitir ahí la señal, y es ahí donde se capta la evaluación, en líneas generales, ¿no? Acá vemos el tejido muscular de las paredes del ventrículo, de una señal similar, porque son de estructura tisular distinta, pero similar la señal a los planos musculares estríados, la ausencia de señal en relación al contenido aéreo, y estas pequeñas estructuras tubulares que todos conocen, arterias intralobulares y venas interlobulares, acompañadas de algún, por ejemplo acá se ve un bronquio. Voy a sacar el puntero que se ve más fácil. Ahí va, mouse. Ahí se ve un bronquio. Acá se ven los bronquios segmentarios. Esta imagen es igual a esta, nada más que está forzada en contraste, básicamente para demostrar los bronquios segmentarios. Fíjense que esto aproximadamente mide 3 milímetros, 4 milímetros, y la resonancia tiene la capacidad de evaluar estructuras de ese tamaño. No es que por ese tamaño uno no lo va a ver. La verdad que desde el punto de vista diagnóstico se puede evaluar esencialmente lo mismo que en una tomografía de tórax, con algunas que otras consideraciones que vamos a ir aclarando más adelante. Esto es una imagen, un corte coronal y un corte sagital, donde vemos secuencias T1, que son las que se administran, son las que se utilizan para luego evaluar el contraste endovenoso, que verán que es muy similar a una tomografía de tórax. Inicialmente algunos, cuando recién empezábamos a ver estudios y no nos enfrentábamos fácil a una resonancia o una tomografía, a veces nos confundíamos si esto era tomografía o resonancia. Obviamente luego de ver 3 y estar 5 minutos en esto ya se darán cuenta, porque no es que está un poco una física cuántica, pero habla a favor de que los estudios son muy parecidos, porque justamente permiten estudiar cosas parecidas. Los límites que tienen diagnósticos son similares, por más que los protocolos a veces sugieran algo distinto, y en líneas generales la resonancia magnética es menos disponible que la tomografía. La guía de la clase al respecto, perdón, de lo que nos reúne, digamos, va a ser una introducción del método, las consideraciones técnicas y un protocolo de estudio, cuáles son las indicaciones principales, la relación con el colega que nos deriva del examen, así como también con el paciente que estamos estudiando, las limitaciones diagnósticas, cómo se solicita el estudio, y alguna conclusión práctica final. El análisis de cualquier examen diagnóstico, en cualquier método, realmente requiere mucha práctica, horas de utilizar el método,
horas de escribir. No es fácil escribir aquello que queremos decir en un informe, no es fácil ser conciso, no es fácil tampoco evitar usar adjetivos a la hora de ser lo más conciso posible, lo más pragmático posible. Si bien hay que tratar de evitarlos, no es fácil en la manera que uno habla habitualmente y como uno escribe, evitar usarlos. Entonces realmente tiene una curva de aprendizaje, el análisis de una imagen y el posterior informe, que es imposible obviamente transmitirla en este tipo de clases. Entonces la idea, en realidad, alejándonos de lo que sería una exposición teórica de los fundamentos de la resonancia y qué se ve y qué no se ve y demás, la idea es demostrar en qué es útil y por qué la resonancia magnética, y que quienes me están escuchando adquieren las herramientas para decidir por cuenta propia cuán viable y útil es hacer una resonancia magnética en una patología determinada, y a su vez poner énfasis en el trabajo interdisciplinario para decidir cuál es el mejor método diagnóstico. Las imágenes que voy a poner a continuación son de equipos de observación. Este en particular es la sonda Cassini, que creo que aproximadamente en 1997 despegó de nuestro planeta y llegó en el 2017 a Saturno. Y estas son imágenes crudas, sin ningún tipo de procesamiento, de uno de los polos, de los anillos y demás. Verán la calidad y realmente es asombrosa la cantidad de información que contiene. La misma sonda sacó esta foto, que son de los anillos de Saturno, y hace poquito nos enteramos que le sacamos foto a esto, que es un agujero negro que está a 60 millones de años luz, y que lograron sacar una foto. Todos estos equipos observacionales ya están hace más de una década, y si bien tuvieron actualización tecnológica, el gran aporte fue interconectar y trabajar en equipo para, con voluntad, llegar a observar aquello que inicialmente se pensaba que era imposible. Esa misma analogía es la que quisiera transmitir a la evaluación de cualquier paciente con cualquier método diagnóstico. Porque la mayoría de las veces la patología está ahí, simplemente hay que buscar un poquitito con el colega, preguntándole al paciente, rever las imágenes, preguntar, dudar, y en general uno puede no siempre hacer diagnóstico, pero sí orientar en la clasificación y tratamiento de un paciente. Del protocolo general de estudio en una patología pleuropulmonar y cualquier patología neumonológica en general, primero hay que hacer tomografía, por lo lógico que ya sabemos, lo disponible, lo fácil que es de entender para todos, lo accesible, lo más barato que la resonancia magnética, más rápido. Los nuevos tomógrafos tienen una carga de radiación muy baja en relación a los anteriores, así que es un estudio que eminentemente es seguro, rápido y aporta mucha información. ¿Cuándo hacemos resonancia? Cuando esto no es viable o está contraindicado. O bien cuando necesitamos complementar información porque tenemos una duda diagnóstica. Todos los que estamos involucrados en el manejo de un equipo de resonancia magnética, en lo que tiene que ver con la instalación, la puesta en marcha, programar secuencias, programar parámetros, dejar protocolizado un esquema de trabajo, realmente tenemos, y con sinceridad, mucha asimetría en la formación y en la cantidad y calidad de conocimientos respecto de la física, de las secuencias y lo que es el trabajo inherente de un equipo de resonancia magnética. Las clases al respecto son siempre insuficientes, y si uno no habla todos los días de esto es imposible que se acuerde. Así que hablar de la física y qué es una secuencia y qué es otra y por qué sí y por qué no, no tiene ningún tipo de sentido y no lo vamos a tocar en esta oportunidad. Cada equipo, incluso en cada marca, tiene secuencias registradas. En Philips, para evaluar el contraste, tiene un nombre, en General Electric tiene otro nombre, en Siemens tiene otro nombre. Entonces tampoco hay que sugerir en la orden, cuando uno pide un estudio, sugerir qué secuencia hacer, porque probablemente el equipo no la tenga, o si la tiene, quizás podemos desmerecer aquello que sea más útil, que considere quien esté operando el equipo. Entonces lo mejor
para solicitar un examen y adecuarse a un protocolo óptimo es hacer una buena descripción clínica de la patología que estamos evaluando, ofrecer en la descripción, en la orden, una manera de contactarnos con quien nos deriva el examen, y a su vez contar con un equipo de imagenólogos habitual con quienes puedan tener una charla bidireccional, ya sea para enfatizar hallazgos o disminuir y desmerecer algunas descripciones que son innecesarias en pacientes muy aprensivos, etc. Pero hay que fomentar el trabajo en equipo y es clave para cualquier protocolo antes de conocer esto, que es una descripción, por ejemplo, un protocolo básico de estudio de mediastino, que es realmente la cantidad de información que uno ya ve a simple vista es obscena, imposible acordarse, no tiene ningún sentido memorizarla y a nadie le va a aportar conocimientos prácticos. Sirve para los trabajos, para hacer trabajos prolijos, para comparar un equipo con el otro, pero a los fines prácticos y de lo que estamos hablando no tiene ningún sentido. Esto es lo mismo para pulmón. Son artículos recientes del 2017, 2018, donde los parámetros de corte 5 milímetros ya son insuficientes. Hay equipos más viejos de los que se estaban estudiando en este artículo que ya pueden hacer cortes más finos, así que realmente no tiene ningún sentido. Si no sabemos lo que vamos a estudiar, conocer de qué manera estudiarlo no tiene ninguna aplicación práctica. Entonces, ¿qué buscamos en un examen de resonancia magnética? Como cualquier método diagnóstico que es observacional, estamos haciendo un análisis morfológico y de las características propias de aquello que pueda llegar a presentar un cambio morfológico o en su constitución. En lo que significa la resonancia magnética, en el léxico de la resonancia magnética hablamos de señal y secuencias, haciendo referencia señal a la cantidad de información que se obtiene en una foto determinada. Mientras mayor información, mientras mayor señal se obtiene de esa imagen, se ve más blanco, mientras menos señal se obtiene, se ve más negro, digamos, en líneas muy generales. Hiperintenso es tirando hacia los blancos, hipointenso es tirando hacia los negros. Lo análogo en la tomografía es la densidad, y en la ecografía la ecogenicidad, y bueno, son todas palabras para decir lo mismo, a los fines prácticos, más oscuro o más blanco. Y la secuencia es una agrupación de cortes que siguen un parámetro similar, por ejemplo, secuencia T1, secuencia T2, secuencias T1 con contraste, secuencias de difusión. Cada secuencia tiene una agrupación de cortes que pueden ser axiales, coronales, sagitales, y esa agrupación de cortes se analiza en una pantalla y lo que se ve en el píxel es esto de cuánta señal se obtiene en cada píxel, si es más blanco o más negro. La suma de píxeles crea la imagen. Perdón si fui medio poco claro en esto, pero es solo para hacer una introducción, no voy a volver a hablar. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de la resonancia magnética? Todo aquello que de alguna manera no exprese un cambio morfológico o en la constitución de un tejido, ya sea en su parénquima o en el estroma. Aquellas patologías que no tienen esta expresión morfológica no son evaluables a veces ni por ecografía, ni por tomografía, ni por resonancia. Entonces, los límites de la resonancia magnética son inherentes a la patología que estamos evaluando y la mayoría de la patología que uno evalúa en un estudio diagnóstico, tanto por ecografía, tomografía o resonancia, todas tienen expresión morfológica. Entonces no hay una patología en particular que no se pueda evaluar por resonancia magnética. Y la patología no habitual, la que tiene un sustrato más metabólico o donde un órgano en apariencia normal fisiológicamente está funcionando mal, es patología no habitual en todo el contexto diagnóstico y va a ser difícil diagnosticarla por ecografía, por tomografía, por resonancia, en el examen físico, en el laboratorio, incluso en anatomía patológica. El uso de contraste. El uso de contraste tiene mucho mito alrededor. Realmente el contraste hace lo que dice la palabra, realza una estructura, ya sea dando más énfasis al fondo en el que está esa estructura o a la estructura en sí misma. Entonces, el objetivo de un contraste depende de que esa estructura no sea visible espontáneamente. Y ahí es donde es
esencial conocer cómo se comporta una estructura y cómo se comporta el órgano o el lugar en el cual está esa estructura que estamos estudiando. Y eso requiere experiencia. Y la experiencia no es fácil de transmitir en protocolos, en cómo indicar un estudio y demás. Entonces, lo mejor que podemos hacer con el contraste es darle potestad a quien va a recibir la orden, al imagenólogo o al sanatorio donde ustedes estén enviando al paciente para estudiar, y aclarar que evalúe y justifique el uso de contraste endovenoso. Entonces, evitamos cualquier tipo de malentendido, tanto para la prepaga, como para el paciente, como para el médico que nos está derivando, como para el médico que está informando el examen. Si era necesario el uso del contraste, se administra y se justifica, y si no, no. Eso nos da libertad para estudiar, porque la mayoría de las veces cuando no se aclara el uso del contraste endovenoso no se puede utilizar, no es que podemos tomar unilateralmente la decisión de inyectar si no está pedido. Así que en este sentido creo que es prudente favorecer ese tipo de diálogo a través de la orden. ¿Qué hace el contraste endovenoso? Va a través de las estructuras vasculares al espacio intersticial. El contraste no va adentro de las células, va al espacio intersticial, y como tal, mientras más vascularización y más laxitud intersticial tenga una estructura, más va a absorber contraste, más se va a ver en cualquier estudio, tomografía o resonancia. Hay estructuras que tienen neovascularización, pero un intersticio tan duro, tan cicatrizal, que no hay gran difusión intersticial, entonces pareciera que no realzan. Y hay estructuras al revés, que tienen lagos vasculares, donde es tan vascular justamente el comportamiento, que nos permite hacer el diagnóstico de malformaciones vasculares o distintas patologías análogas. Esto es un ejemplo, una lesión en tomografía computada, donde a nivel subcarinal tenemos esta imagen ovoidea que tiene, esto es una tomografía con contraste, esta imagen ovoidea tiene una densidad similar a la de los tejidos musculares, ¿sí? ¿Eso permite inferir algo? No, no podemos decidir si esto es sólido, si esto es líquido. Si tuviéramos una secuencia, un corte sin contraste previo a este, podríamos inferir si reforzó o no esta estructura, y el hecho que haya reforzado habla a favor de que esté recibiendo vascularización, y el hecho que esté recibiendo vascularización habla a favor de vitalidad, y la vitalidad habla a favor de algo neoformativo o algo que tiene cierta organicidad, o bien un proceso inflamatorio con mucho tejido de granulación. ¿Qué nos aporta la resonancia magnética? Esto es una secuencia donde se ven líquidos, se ve una imagen ovoidea blanca, igual que el tejido del líquido cefalorraquídeo. Los ganglios patológicos se pueden ver así, o sea que no es que nos podemos quedar con esta secuencia. Esperen que voy a poner láser. Ahí va. No nos podemos quedar solo con esta secuencia. Pasamos a otra secuencia, que esto es un estudio ya, esta es una secuencia un poco más específica, no tanto, pero igual no es tan fácil de reconocer, que son secuencias T1 en y fuera de fase, donde la parte fuera de fase da esta imagen como delineada en negro. Esta imagen en negro, como les comenté, la ausencia de señal es lo que hace que sea más oscuro algo en la imagen, y la mayor señal es lo que hace que sea más blanco. El sector de mayor señal que tenemos acá es el líquido cefalorraquídeo, porque es una secuencia que justamente se utiliza para evaluar líquido. Pero tiene este agregado que busca saturar, o sea, cancelar la señal, para que no haya señal, en las áreas de intersección entre líquido y grasa, de proporciones un poco, se dice, microscópicas. Hay un límite de tamaño que no necesariamente es microscópico para tener este efecto, pero es la grasa chica, digamos. Fíjense que la grasa del mediastino, la grasa macroscópica, no está negra, sino que es la grasa que está justo en la intersección entre líquido y tejido adiposo. Las membranas y los límites de cualquier estructura que esté rodeada de grasa, por eso se ve así negro. Esto se utiliza para enfatizar pequeños depósitos de grasa dentro de una lesión vascularizada, por ejemplo un adenoma suprarrenal o un amartoma pulmonar. Se ven puntitos negros adentro, como que no hay señal, se cancela la señal. Es lo que se llama técnica de chemical shift, técnicas en fuera de fase, que son los protocolos específicos para el estudio de la glándula suprarrenal. Seguimos con una secuencia T1 común sin contraste, donde se ve que esa imagen es espontáneamente hiperintensa, tiene algo adentro que
espontáneamente ya se ve blanco, que es eso, habitualmente sangre o proteínas. Tras la administración del contraste, que es esta imagen, vemos que esto no tiene mayor refuerzo que las estructuras vasculares que están recibiendo contraste. Acá vemos la aorta, cámaras cardíacas, la arteria intercostal. Esto de alguna manera sigue presentando un comportamiento similar al de los planos musculares sin refuerzo. Y la resta de esta imagen, en realidad es la suma, porque son dos imágenes que se suman, nada más que como una tiene algo agregado, aquella que no recibió lo agregado se termina suprimiendo. Entonces vemos que todo lo que no recibió contraste se cancela, se ve negro. Entonces vemos que la secuencia, todo lo que tiene contraste se ve blanco, y aquello que no recibió contraste se ve negro. Y vemos que esto no recibe contraste. Entonces llegamos al diagnóstico de que esta es una lesión quística, porque tiene líquido, y no tuvo avidez por el contraste, o sea que no tiene un proceso de neovascularización que nos permita sugerir un quiste complejo, sino que es un quiste simple. Probablemente el contenido proteico de depósitos y demás tenga que ver con la constitución, que es un quiste de duplicación que siempre tiene, o sea, tiene un tiempo de evolución largo, pequeños sangrados, depósitos de proteínas, y eso es lo que hace de que se vea blanco en las secuencias de T1. Otro ejemplo, una lesión osteolítica, más que evidente, no hace falta, esto es con contraste, pero es evidente el diagnóstico, no hace falta la administración del contraste. Estas son otras imágenes, otras secuencias de la misma. Realmente con esta sola secuencia podemos hacer diagnóstico. Acá vemos el estudio de un tromboembolismo pulmonar masivo. Esto ya es bastante evidente el diagnóstico, y quien dude en esta patología tiene ya más que ver con otras disquisiciones que el hecho que se pueda o no ver. Pero lo que quería mostrar es de que al margen de los grandes trombos endoluminales, podemos observar que los trombos más distales también son visibles. Fíjense, acá se ve una arteria pulmonar. Si esta tuviera un trombo, lo podríamos ver, o sea que el límite de resolución para diagnosticar un tromboembolismo pulmonar no es el mismo que la tomografía, lógicamente, y por eso es el protocolo de emergencia, la angiotomografía, pero ante una situación de no tener disponible la tomografía, con la resonancia magnética se puede llegar a resolver algo que de alguna manera oriente una conducta, porque se puede ver hasta las arterias segmentarias y subsegmentarias en algunos casos. Entonces podemos sugerir la conducta, desde ya que si tiene algo evidente, es algo evidente. Entonces, a lo que hace referencia a la práctica cotidiana y siguiendo un poco los objetivos iniciales, ¿qué podemos resumir? La tomografía computada siempre es de elección, por lo que ya conocemos. Cuando no hay disponibilidad pasamos a la resonancia. Tanto en la tomografía como en la resonancia es necesario para cualquier protocolo describir la historia clínica del paciente en la orden. Se puede evaluar cualquier patología en la medida que sepamos qué estamos evaluando. El uso del contraste es para constatar vascularización o el estudio de anomalías vasculares, pero es lo ideal que nos dejen a quienes informamos o dirigimos el estudio la idea de inyectar o no, aclarándolo en la orden. Todas las patologías que son sutiles en su expresión morfológica o en las alteraciones de fondo en el parénquima, en el tejido, ya sea parénquima o estroma, perdón, son difíciles de evaluar con cualquier método. Esto es lo que tendría que figurar en la orden médica. Resonancia de tórax, evaluar y justificar el uso de contraste endovenoso, un resumen de la historia clínica y por sobre todo datos de contacto del colega derivante para fomentar la relación médico-médico y construir equipos de trabajo, que es lo que hoy condiciona un protocolo adecuado o un protocolo inadecuado. Que un paciente arbitrariamente vaya a un lugar donde no estamos acostumbrados, con los cuales no estamos acostumbrados a trabajar y con los que sabemos que quizás no vamos a tener una información de vuelta, es estropear los pasos diagnósticos en aquello que estamos evaluando. Esto es uno de los ejemplos que cité previamente, un amartoma pulmonar. Se ve una imagen nodular circunscripta de límites bien definidos, con un centro hipodenso, que si acá medimos las unidades de Hounsfield van a dar similares al tejido adiposo. La tomografía ya es diagnóstica en este contexto, pero bueno, se pide el estudio para confirmar, donde vemos
la misma información diagnóstica, nada más que con resonancia magnética. Vemos la imagen nodular circunscripta, un puntito dentro blanco con la misma señal que el tejido adiposo. Este puntito negro, que es esta secuencia que le comenté con chemical shift o T1 fuera de fase, donde se cancela la señal de depósitos chicos de grasa que estén al lado de estructuras vasculares o con líquido. Fíjense que la grasa del mediastino no está cancelada, pero sí la que está dentro del amartoma, y es homogéneamente blanca en una secuencia de T2 en relación al contenido, fundamentalmente de material, no es la palabra vascular, pero es una lesión que de alguna manera congestiva. Esto es como se vería un patrón intersticial, absolutamente inespecífico, porque no contamos con nada más del resto del pulmón, con nada más de los datos epidemiológicos del paciente, pero para demostrar de que el patrón intersticial de alguna manera se ve en forma análoga. Uno ve este patrón reticular con líneas, con acentuación del intersticio subpleural, mayor delimitación del lobulillo secundario, acentuación del intersticio intralobulillar. Ese patrón lo vemos también en resonancia magnética sin la misma definición claramente, pero para clasificar una patología intersticial no se evalúa la trama subcentimétrica, sino la distribución geográfica, cómo afecta a ambos pulmones, cómo afecta predominantemente a uno u otro lóbulo, o a otro lóbulo, si se asocia a imágenes nodulares, si se asocia a imágenes quísticas, a bronquiectasias por tracción. La suma de esos hallazgos son los que permiten clasificar una intersticiopatía. Y esa información la podemos obtener tranquilamente con una resonancia magnética. Si solamente tenemos este patrón, probablemente no pueda clasificarse la intersticiopatía ni por tomografía ni por resonancia magnética. Entonces, la limitante no es el método, sino la expresión morfológica de la patología que estamos estudiando. Acá para mostrar un poquitito el límite de resolución de una estructura vascular que se estudia, por ejemplo, para un protocolo de tromboembolismo de pulmón, donde vemos una reconstrucción angiográfica con arterias de 10 milímetros, 6 milímetros, que esto es incluso un estudio que está movido, no es ideal, pero fíjense el límite de resolución que tiene la evaluación de las estructuras vasculares, que dentro de algo que no necesariamente sea grosero, pero tiene que ser de alguna manera evidente, se puede aportar diagnóstico. Hay trombos subsegmentarios que son solo visibles con tomografía computada, pero que incluso están en discusión si son los que se tienen que tratar o no. Así que el límite de resolución que permite condicionar un tratamiento se puede cumplir con la resonancia magnética, pero siguiendo los mismos lineamientos que previamente fui comentando, de que hay que estar encima del paciente, evaluar bien el contexto patológico, evaluar buenas imágenes, pedirle al imagenólogo buenas imágenes. El imagenólogo tiene que entender la relevancia del caso, y bueno, llegar al mejor diagnóstico posible. De nuevo, la resonancia no es de elección para el tromboembolismo pulmonar, pero permite, en el contexto de no contar con una tomografía computada, resolver el problema. Esto es una reconstrucción angiográfica, se pueden hacer tridimensionales, con colores y demás. La verdad que son fotos para mostrar lo que se puede hacer, que no tiene ninguna aplicación diagnóstica más que en el estudio general de la patología vascular, síndromes de coartación aórtica, síndromes de coartación de grandes y medianos vasos. Pero bueno, toda una parte muy general de la evaluación que a los fines más profundos, cuando uno tiene que evaluar las estructuras vasculares, necesitamos las otras secuencias y no son estas las que nos permiten hacer un diagnóstico. Acá vemos otros hallazgos, un sector de atelectasia, de microatelectasia alveolar, atelectasia subsegmentaria, tiene 1000 nombres, algunos será más apropiado que el otro, a los fines prácticos habla de lo mismo, un sector de parénquima pulmonar hipoventilado, que adopta esta morfología triangular, que tras la administración del contraste tiene un gran refuerzo, porque es parénquima pulmonar, no es que hay un sector de parénquima desvitalizado. Esa es la diferencia justamente con un sector de consolidación, donde la consolidación ocupa espacio, pero no está vital, no tiene irrigación. Entonces vemos un patrón similar, pero con un refuerzo más heterogéneo. Acá otro sector, solo para mostrar las capacidades, digamos, de resolución del método. Y bueno, esto es un caso que
tiene estudios a la par de tomografía y resonancia y un control evolutivo bastante interesante para mostrar qué puede aportar uno u otro método. En lo que respecta a la evaluación del nódulo, tanto la resonancia magnética como son estas dos, como la tomografía computada, están evaluando lo mismo. Ven bien el tamaño, ven bien los límites, ven bien la localización, no hay artificios, no hay dudas al respecto de que esto es un nódulo que requiere ser estudiado. Tras la administración del contraste tiene un refuerzo periférico, se ve bien el refuerzo, no hay dudas. Fíjense que es un nódulo de 11 milímetros, imagínense que si fuera algo de la mitad del tamaño se vería de todas maneras, así que tiene capacidad de resolución el método. No hay que justificar, pedir o no pedir un estudio solo por números o por medidas, no tiene ningún sentido, hay que tener sentido común en realidad a la hora de solicitar un examen. Fíjense que si se ve algo de 10 milímetros como se ve acá, probablemente algo de 4 o 5 milímetros se vea igualmente bien, o al menos se va a ver algo bien y nos va a permitir sugerir el diagnóstico, pero no es una limitante el tamaño de la lesión. El control posterior se ve como crece, bueno, y ocupa gran parte del lóbulo. Es una metástasis de un carcinoma epidermoide del cuello. Este es el mismo paciente donde en la misma resonancia, donde se ve este nódulo, se ve este patrón en el arco anterior de la tercera costilla. Esto se informa, pero no se informa esto que está acá. A los fines prácticos del paciente y la evolución no cambia nada por el estadio que tenía, pero fíjense la sutileza en la alteración de la médula ósea en esta costilla, y esto ya era indicativo de ocupación de médula ósea, que hay una costilla normal. Esto es ocupación de médula ósea, por la misma etiología que esto que está acá. Esto que está acá, en la tomografía, donde se ve el nódulo en esta tomografía, se veía de esta manera, o sea, ininformable, no se informó de hecho, porque no es que es imposible, yo lo busqué y se encuentra, se ve un adelgazamiento cortical, se ve una alteración de lo que corresponde a esa unión condrocostal, pero es muy difícil de jerarquizar este hallazgo sin tener previamente alguna referencia que nos obligue a ir a ver ahí. Entonces acá ganó la resonancia magnética. El control evolutivo de estas lesiones, todas aumentaron de tamaño. De aquí, digamos, venía toda la parte del primario. Esto es una gran extensión linfadenopática a la región lateral cervical. Esta era la resonancia magnética que corresponde a este estudio. Se veía todo este patrón blanco, es de edema, estas son estructuras ganglionares, y este es el control por tomografía, donde se ve categóricamente un gran aumento del tamaño. En síntesis, ¿qué puede aportarnos la resonancia magnética? Absolutamente lo mismo que la tomografía computada, y de igual manera que para el adecuado uso de la tomografía computada tenemos que conocer al paciente y el caso problema. No se pueden analizar fotos sin conocer la historia clínica del paciente. ¿Y cómo podemos los imagenólogos conocer la historia clínica del paciente? Aparte de interrogar al paciente cuando tenemos en la camilla, lo más útil, porque no tenemos la experiencia que tiene el clínico o el neumonólogo que nos deriva, es un resumen de la historia clínica con los hallazgos que ustedes consideren necesarios y útiles al diagnóstico. Y a su vez, datos de contacto para, si existe alguna duda o necesidad de ampliar el examen, podemos contactarnos con ustedes fácilmente y llegar al mejor diagnóstico posible. Primero, siempre tomografía, por todo lo que ya sabemos. Si no está disponible o quedan dudas, resonancia magnética, por lo que ya fuimos viendo. El uso de contrastes y secuencias en particular queda a criterio del imagenólogo. Y esto es importante también, da libertad a la hora de examinar, transmite confianza interdisciplinaria y uno se siente más cómodo trabajando y resolviendo el caso problema. ¿Existen patologías que evaluables por tomografía no son evaluables por resonancia magnética? No, no existen. Hay patologías más fáciles de ver, hay patologías más difíciles de ver, hay cosas evidentes que son evidentes en el examen físico y ya no tiene sentido hacer más estudios, y hay cosas que son muy difíciles de evaluar y se requiere un manejo interdisciplinario. Y a su vez, dentro de la dificultad en la evaluación de una patología, hay mucha asimetría en la formación de imagenólogos, en la predisposición de imagenólogos a la hora de tener interconsultas con los otros colegas, en la predisposición de los colegas
a la hora de aportar información médica a los imagenólogos. Eso genera un terreno absolutamente asimétrico e infértil para generar estudios que tengan valor diagnóstico y resuelvan el problema al paciente. Entonces, trabajemos en equipo, aportándonos información en ambas partes. Los casos difíciles lo van a hacer en todos los contextos diagnósticos, y si existen limitaciones diagnósticas en el método que se está solicitando, es responsabilidad del imagenólogo transmitirlas a quien se lo están derivando. Eso habla de la buena práctica y es lo que fomenta el trabajo del equipo. De la misma manera, cualquier sugerencia de ampliación. Todos los métodos diagnósticos son operadores dependientes. Lo que era que la ecografía sí, la tomografía no, es una mentira. Todos son operador dependientes. Todos tienen un técnico que decide cómo hacerlo, que decide cómo fotografiarlo, un médico que decide cómo informarlo. La cantidad de imágenes que se ponen en una placa fotografiada nunca es suficiente para el diagnóstico. El software que viene automático en algunos CDs a veces anda, a veces no anda en las computadoras. Entonces realmente todo diagnóstico es operador dependiente. Y no es lo mismo agotar el método diagnóstico que agotarse por el diagnóstico. Cuando el paciente demora en turnos, demora en tener el informe es un informe frío que no hace referencia a la patología que se está estudiando, no hay trabajo interdisciplinario, lo más probable es de que se dilate el diagnóstico, se enfríe el momento donde es más útil para el paciente y perdamos eficiencia en lo que nos reúne, que es básicamente tratar al paciente. Estas son las consultas bibliográficas que hice. La verdad que hay mucho, no sé si tiene sentido que uno ahonde tanto en esto, porque la práctica es lo que hace a la experiencia de evaluar las imágenes, pero estas son las que más información tienen en menos páginas, que hablan del mediastino y pleura y del tórax en general. Una sugerencia de protocolo al respecto del manejo del tórax, que como dije al principio, es muy difícil de instaurar. Creo que el protocolo que hay que instaurar es la relación interdisciplinaria, y esta es una página en extremo útil, con clases publicadas y muy buenas imágenes, tanto de esquemas y anatomía y estudios diagnósticos de la patología pulmonar, que se las recomiendo. Así que, bueno, vamos terminando. Realmente les agradezco la atención, espero que haya sido útil. Sobre todo, entiendo que es un área no es fácil sacarle provecho si no la vemos todos los días, pero es interesante ampliar los métodos con los que contamos para la patología que habitualmente se evalúa de una sola manera, sabiendo que es disponible. Me encuentro a disposición de todo el grupo. Ha sido un placer dar esta clase, espero que haya sido corta y no aburrida, y si quedó alguna duda, y les pido disculpas si no fui claro, me encantaría que hagan consultas. Ahí les dejo mi dirección de mail. Realmente estoy predispuesto con lo que pueda contribuir. Así que bueno, tengan todos un buen día, hasta luego. Leather jacket, collar pop like antenna. Never know.